está. Muchas gracias. De nada. Un porcentaje adicional de la dieta, que es lo que les decía, que es lo que vamos a obtener de la dieta. Por eso es que cuando tenemos un exceso en el colesterol, lo primero que debemos de sospechar es que podemos tener alguna alteración en la ingesta del colesterol. Podemos estar comiendo demasiado colesterol debido a que nosotros tenemos una generación de colesterol de novo a partir de precursores que son muy importantes en la célula, ¿no? No podemos tener una pérdida de colesterol porque básicamente nosotros el colesterol que vamos a tener, o sea, que vamos a ingerir, es fundamental, igual que la génesis, la síntesis de nuevo del colesterol, debido a que el colesterol es precursor de todas las hormonas esteroideas. El colesterol va a formar parte de las membranas lipídicas, va a formar parte de los ácidos biliares, de la vitamina D. El colesterol es, aunque pareciera que es muy malo, en realidad es una molécula fundamental para el metabolismo de muchas cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso es que no nos puede faltar el colesterol. Entonces, de hecho, un marcador de desnutrición es que baje el colesterol. No, lo podemos tener de vía exógena, pero así como la glucosa, no podemos perder el colesterol, siendo el alimento de muchas glándulas, el precursor de muchas hormonas, de muchas enzimas, de ácidos biliares y sobre todo de la vitamina D, que ya es considerada una hormona más que una molécula, que una vitamina, ¿no? El colesterol, que le podemos llamar 3-hidroxi-5,6-colesteno, es indispensable para la vida, es fundamental. Les decía que es un marcador de desnutrición muy importante. Y vamos a tomar en cuenta que las funciones estructurales de la célula, el colesterol va a estar embebido en los fosfolípidos de membrana, que es muy importante también para la formación de estos fosfolípidos. Está anclado en las membranas de cada célula, donde va a modular la fluidez, la permeabilidad y la función de las células, de tal forma que si tenemos un déficit de colesterol o un aumento en el mismo, estamos afectando a la membrana celular de manera inicial, ¿no? El acúmulo de colesterol está fuertemente asociado con una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y esta relación tiene que ver con el colesterol, sobre todo el colesterol LDL. En la clínica, en la práctica clínica, podemos medir el colesterol bueno en comparativo con el colesterol malo, y la suma de los colesteroles nos va a dar el colesterol total. Sin embargo, a la hora en la que tenemos que medir riesgo cardiovascular, el verdadero marcador más importante es el colesterol total, que nos va a dar como referencia el LDL. Entonces, si el LDL, que es el colesterol malo, entre comillas, está elevado, este colesterol básicamente es el que marca el riesgo cardiovascular. Esta es la molécula de colesterol. Ya saben que es una estructura muy importante. Y aquí les voy a poner los pasos importantes, ¿no? La enzima más importante para el colesterol, para la formación del colesterol, es la enzima 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductasa. Esta enzima nos permite, la absorción del colesterol es a nivel intestinal, ¿no? Esta enzima no está a nivel intestinal, esta enzima está a nivel celular. Tenemos como estatinas o ezetimiba respectivamente que maximizan el descenso de LDL o de colesterol malo, debido a que estos dos van a actuar en una inhibición de la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductasa. Por eso es una enzima tan importante, porque en esta enzima está el objetivo terapéutico para este tipo de padecimientos, y además esta enzima es el paso condicionante para poder lograr la síntesis o no del colesterol. Gracias a las estatinas y a la ezetimiba o a este tipo de tratamientos y la inhibición de esta enzima, es que hemos podido disminuir las complicaciones vasculares asociadas a la formación excesiva de novo de colesterol. Ahora, normalmente el verdadero problema se encuentra en la dieta y en la actividad física, ya que si solamente nos basáramos
en la cantidad de colesterol que se genera de novo, no tendríamos ninguna alteración a menos que tuviéramos una dislipidemia con una alteración en esta enzima y que tengamos una hiperproducción de colesterol. Esto se va a llevar a cabo en los hepatocitos, en el retículo endoplásmico. Como les decía, perdónenme todas las letras que me faltaron, siempre me faltan, pero bueno. Es la regulación por la enzima HMG-CoAR, que es la que les platicaba anteriormente. El flujo de colesterol intestinal hacia el hígado es muy importante y lo que debemos de saber es que la síntesis de nuevo de colesterol va a depender de una acetilcoenzima A. Necesitamos acetilcoenzima A forzosamente para poder convertir o utilizar los átomos de carbono que tienen la acetilcoenzima A para poder integrarlos a la síntesis de nuevo de colesterol. Y ustedes saben perfectamente que ya vimos que tenemos varias fuentes para tener acetilcoenzima A. Tenemos 5 etapas fundamentales para la síntesis del colesterol. La primera es la síntesis del mevalonato, un compuesto de 6 carbonos que va a venir a partir de la acetilcoenzima A. La segunda es la formación de unidades isoprenoides por pérdida de CO2 del mevalonato, ahorita lo vamos a ver. La condensación de las 6 unidades isoprenoides para formar el intermediario que se llama escualeno. El cierre del escualeno para la formación cíclica del esteroide precursor conocido como lanosterol, y el colesterol se forma del lanosterol después de varios pasos posteriores que incluyen la pérdida de 3 grupos metilos hasta que llegamos al colesterol. Dentro de las fases para formar el colesterol, hay algunas fases que no están bien definidas todavía, que están en controversia. Son 19 procesos entre uno y otro. Entonces, vamos a tratar de sintetizarlo de manera importante, sobre todo porque ustedes, pues, al final deben de saber de dónde viene y cuál es el gap terapéutico en donde debemos de poder pensar dónde está actuando ese fármaco, pero en realidad no necesitan saberse los 19 pasos del colesterol, ¿no? Entonces, es importante que lo revisemos. El intestino delgado proximal es la zona principal en donde se va a absorber el colesterol. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se absorbe? En el intestino delgado proximal. ¿Por qué me importa que sepan esto? Bueno, porque ustedes van a ser médicos y entonces en el momento en el que tengan un paciente que tenga una resección del intestino delgado proximal, deben de saber que la absorción intestinal de colesterol va a estar totalmente afectada y entonces van a encontrar unas evacuaciones con grasa, que esa puede ser la característica principal. El colesterol presente en la luz intestinal va a derivar de la secreción biliar porque sabemos perfecto que el colesterol es precursor de los ácidos biliares. Entonces, cuando ustedes encuentran colesterol dentro del intestino, seguramente viene de la luz intestinal, de la secreción biliares. Esto también va a depender de la ingesta alimentaria. Normalmente la recomendación es que no se consuman más de 200 miligramos por decilitro, 200 miligramos, perdón, al día de colesterol. Y tomamos en cuenta que esto es muy importante porque el intestino sufre una descamación, ¿no? Cada 2 días, cada 48 horas pueden estar descamando el intestino, las células, y esto también afecta la absorción y puede modificar la absorción del colesterol. ¿Cuáles son las fases de la absorción del colesterol? Pues la intraluminal. Aquí el colesterol se tiene que solubilizar a través de micelas. Las micelas, para que me entiendan, si ustedes ven un plato de sopa o de consomé y arriba están como las gotas grandes de grasa, entonces esas se llaman micelas. Dentro del lumen intestinal se tiene que ser atrapado el colesterol por estas micelas y después estas micelas se van a transportar a través de la mucosa en la membrana que está cerca de la luz intestinal a través de los enterocitos. Después entra la célula y ya que entra la célula, los kilomicrones, que son unas moléculas que van a abrazar al colesterol, van a hacer que el colesterol viaje a través del sistema linfático. La razón por la cual el colesterol no viaja a través de los vasos sanguíneos
sino del sistema linfático, es por el tamaño de estas moléculas, y entonces vamos a tener ya el transporte hacia el torrente sanguíneo. Es muy importante que comprendan que las dos fuentes más importantes del colesterol son los alimentos y el hígado. El hígado, entonces, es la parte fundamental en donde podemos tener una formación de colesterol de nuevo. Las principales fuentes de colesterol hepático es de la dieta o de tejidos extrahepáticos, ¿no? En la dieta podemos tener kilomicrones, etcétera, o la síntesis de novo. Se supone que todos los tejidos son capaces de producir o de transformar el colesterol dependiendo de los sustratos que pueden venir de la dieta. Entonces, en el hígado tenemos una reserva de colesterol que es importante y este colesterol va a la bilis por los ácidos biliares y el hígado se va a encargar de empezar a realizar esta conversión entre el colesterol y buscar la relación entre el HDL, LDL y VLDL. De tal forma que el colesterol, como bien lo pueden ver, va a estar embebido, aquí estas son las partes amarillas, va a estar embebido y va a estar junto a la membrana, lo que permite que esta membrana también tenga cierta estabilidad y cierta solubilidad y permite la estabilización de la membrana. La salud de la membrana celular va a depender de la cantidad de colesterol que éstas puedan tener. El colesterol, que es la parte que pueden ver que está entre esta parte de la membrana, esta es una apolipoproteína que va a transportar el colesterol y por supuesto que nos va a permitir tener una distribución hacia todos los tejidos. Entonces, empezando con la síntesis del colesterol, tenemos que ver que esta historia va a nacer de las moléculas de acetilcoenzima A. ¿Cuántas? 2. Necesitamos 2 moléculas de acetilcoenzima A que entonces se van a convertir uniéndose en acetilcoenzima A y acetoacetilcoenzima A. Una acetilcoenzima A más otra acetilcoenzima A se van a unir y van a formar una acetoacetilcoenzima A. ¿Quién las va a unir? ¿Quién las va a casar? Pues las va a casar una tiolasa. Entonces la reacción es catalizada por una acetoacetilcoenzima A tiolasa. Una vez que se forma la acetoacetilcoenzima A, viene una nueva acetilcoenzima A y se va a ingresar a esta o se va a unir a la acetoacetilcoenzima A. Entonces, la síntesis del colesterol va a iniciar principalmente por 2 acetilcoenzima A. Llega la acetilcoenzima A tiolasa y la van a juntar. Esta acetilcoenzima A tiolasa que se junta va a formar acetoacetilcoenzima A. Es la unión entonces de 2 acetilcoenzima A. Llega otra acetilcoenzima A y entonces se requieren 3 moléculas de acetilcoenzima A para empezar la síntesis del colesterol. La enzima que va a pegar a la nueva acetilcoenzima A se llama hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, que es esta que tenemos aquí que les marqué con una rayita en rojo. Esta es sintasa porque su intención es sintetizar. Entonces, da como resultado una 3-hidroximetilglutarilcoenzima A, porque tenemos 3 coenzimas A con un hidroximetilglutaril que se lo da la sintasa. La sintasa le pega el hidroximetilglutaril y tenemos 3 coenzimas, por eso se llama 3-hidroximetilglutaril coenzima A. ¿Ok? Que es el que está aquí. Luego, mándeme. Disculpe la interrupción. En sí el 3-hidroxi es lo mismo que el beta, ¿no? El beta-hidroxi, beta-metil.
Sí, dijimos la clase pasada que 3 o beta es igual. Ok. Ok. Entonces, este 3-hidroximetilglutaril coenzima A se va a encontrar con un NADPH. Acuérdense que estos paquetes de NAD, si tienen el hidrógeno NADPH, van entonces a ceder energía. Entonces el NADPH va entonces a convertir el 3-hidroximetilglutaril coenzima A mevalonato. Y se acuerdan que yo les dije que el ácido mevalónico o el mevalonato es muy importante porque este es el más importante porque es en donde actúan o el que inhibe las estatinas o el ezetimibe. Entonces, como vamos a utilizar la energía que viene del NADPH, nos vamos a quedar con un paquete sin energía que es NAD-fosfato, NADP. Lo importante es que la enzima es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Esta enzima, la que les marqué aquí en rojo, es la enzima más importante de la síntesis del colesterol porque es la enzima reguladora de la síntesis del colesterol. La HMG coenzima A reductasa es la más importante para la síntesis del colesterol. Es la enzima condicionante, es la enzima que se limita con los fármacos. Por lo tanto, no se puede convertir el 3-hidroximetilglutaril coenzima A mevalonato. Y ese es el punto más importante, es el punto regulatorio más importante de que se forme el colesterol. Esta enzima tiene un estímulo que es la insulina y tiene una inhibición que es el glucagón. El glucagón es básicamente catabólico, antagonista de la insulina y por lo tanto la insulina construye y la construcción lleva a construcción de colesterol. Entonces, el glucagón va a inhibir a la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa o la insulina va a activar a la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa y lo que pasa es que aquí es el sitio entonces de acción de los fármacos. ¿Ok? Entonces, al no formar ácido mevalónico o mevalonato, no se forma colesterol y por lo tanto no podemos formar colesterol LDL. ¿Ok? Que la meta del LDL, que es el colesterol malo, es menor a 100 en los pacientes para que puedan disminuir el riesgo cardiovascular que les platiqué antes. Los efectos secundarios de la inhibición de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa es que los pacientes empiezan a aumentar o empiezan a fallar el hígado con aumento de AST y ALT, por lo que debemos de tener cuidado con la insuficiencia hepática, porque el hígado va a tratar de compensar o de formar colesterol y al no tenerlo va a aumentar los marcadores hepáticos. ¿Qué pasa después? El ácido mevalónico o el mevalonato lo que va a hacer después de esto es que va a pasar por una serie de reacciones que son las que vemos aquí, que el mevalonato por medio de una mevalonatoquinasa va a utilizar energía nuevamente de ATP a ADP y se va a volver un mevalonato 5-fosfato. Otra vez viene otra molécula del ATP que está aquí por el retículo endoplásmico y entonces se utiliza por la mevalonato 5-fosfatoquinasa otro fosfato, se le pega otro fosfato, si se dan cuenta aquí tiene un fosfato y se le pega otro fosfato y se vuelve mevalonato 5-pirofosfato porque está en el carbono 5. Viene otra molécula de ATP, fíjense cuánta energía hemos requerido para formar colesterol.
Primero necesitamos un paquete de NADPH, luego ocupamos otro ATP, luego otro ATP y otro ATP para volver el mevalonato 5-pirofosfato a mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato, porque está en el carbono 3 el fosfato y 5 tiene 2 fosfatos más, que es donde aquí lo pueden ubicar. Entonces, del mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato, va a liberar, va a entrar un CO2 y va a liberar un fosfato. Entonces, se le quita un fosfato. Y eso modifica el mevalonato y lo vuelve isopentenil, perdónenme, pirofosfato. Porque le vamos a quitar este fosfato y una molécula de CO2. Entonces, este CO y este de aquí van a desaparecer. Se hace un doble enlace porque acuérdense que la molécula siempre debe de estar, estable, ¿no? O sea, las moléculas de los carbonos siempre debe ser un número par. Entonces, se forma la isopenteril pirofosfato isomerasa. Esta es la enzima que va a volver el isopentenil pirofosfato a dimetilalil pirofosfato, porque aquí otra vez vuelve a perder en esta molécula, o sea, cambia el doble enlace de lado, es lo único que ocurre, lo cambia. Luego, gracias a la geranil pirofosfato sintetasa, vamos a obtener el isopentenil pirofosfato, otra vez liberando 2 fosfatos. Si se dan cuenta entonces, ahora la molécula se está descomponiendo, perdiendo fosfatos, perdiendo fosfatos, perdiendo fosfatos. Todos estos pasos condicionantes no se los voy a preguntar. Yo les voy a preguntar de la acetilcoenzima A al ácido mevalónico, y de aquí todas estas enzimas nos las vamos a brincar hasta llegar al farnesil pirofosfato. ¿Por qué? Porque el mevalonato, su vía principal, o sea, todos estos desdobles, es perder fosfato, perder fosfato, perder fosfato, para llegar al farnesil pirofosfato, que es este que tenemos aquí arriba. Este farnesil pirofosfato ya desdobló toda la molécula y entonces este farnesil pirofosfato es muy importante. ¿Por qué? Porque en este punto, en el farnesil pirofosfato, es un punto en el cual se va a sintetizar coenzima Q10. La coenzima Q10 es la más importante para la cadena transportadora de electrones en la mitocondria. Entonces, si nosotros inhibimos el ácido mevalónico, no vamos a llegar al farnesil. Entonces, sí, no se produce colesterol, pero el farnesil tampoco se produce y por lo tanto no producimos coenzima Q10, que luego en la cadena transportadora de electrones se van a dar cuenta de que es fundamental para la contracción y el metabolismo celular. Pero bueno, aquí entonces, en donde está el farnesil pirofosfato, este es súper importante para formar coenzima Q10. El farnesil pirofosfato se va a volver, su siguiente paso, su siguiente brinco, es volverse escualeno. ¿Por quién? Por la escualeno epoxidasa. Mande. ¿Podría repetir rápido la importancia de la enzima Q10, por favor? Claro que sí. La coenzima Q10 es importante en la cadena transportadora de electrones en la mitocondria. Para contracción del músculo, sobre todo de la musculatura cardíaca, y para la vía de las ubiquitinas también. Bueno, entonces, esta coenzima Q ya se formó. El farnesil pirofosfato se va a volver escualeno. Ese es el otro punto importante. ¿Cómo se va a volver escualeno? Pues va a perder otros 2 fosfatos. Entonces, el farnesil pirofosfato pierde estos 2 fosfatos y se vuelve un escualeno. ¿Ok?
por la escualeno-sintetasa o la escualeno-epoxidasa, cualquiera de los dos. El tema es que el escualeno, denme un segundo. Entonces, perdónenme. Ya vimos que se forma el escualeno, ¿no? Por la escualeno, bla, bla. Y entonces el escualeno, lo más importante de este escualeno, va a tener otras modificaciones, fíjense. Entonces, puntos importantes. Acetilcoenzimasa 2. Se agrega una tercera. Ok. Se forma ácido mevalónico. Primer paso. Segundo paso, el ácido mevalónico tiene un montón de pasos para volverse farnesil pirofosfato. Y el farnesil pirofosfato se vuelve escualeno, otro punto importante. Pero el escualeno otra vez va a tener un montón de pasos por medio del escualeno. 2,3 óxido escualeno, la nosterol ciclasa, y luego la 2,3 óxido escualeno, la nosterol ciclasa otra vez, lo vuelve a ciclar hasta que se forma la nosterol. Vuelvo a repetir. 2 acetilcoenzimas, ácido mevalónico, perdónenme. Se forma entonces ácido mevalónico que va a ir a farnesil pirofosfato. El farnesil pirofosfato va a ir a escualeno y el escualeno va a ir a la nosterol. Esos son los pasos generales, porque los pasos intermedios es cómo logra el mevalonato llegar a farnesil pirofosfato y cómo llega el escualeno a hacer la nosterol. Pero al final del día, el anosterol es el que se va a ir a la conversión de colesterol. Entonces, las vías intermedias del colesterol son estas. Del mevalónico al pirofosfato, del pirofosfato al escualeno, del escualeno a la nosterol, y del anosterol todos los pasos de simosterol, colastadienol, el desmosterol, hasta que llega, ¡pum!, a la molécula del colesterol. Entonces, podríamos básicamente como resumirlo en estos puntos importantes para saber cuáles son los checkpoints, porque todos los demás, o sea, del escualeno al anosterol, hay un montón de series en el que el escualeno se tiene que modificar y desdoblar y se tiene que oxidar hasta que llega al anosterol. Lo importante es conocer esto, cómo va a migrar del mevalónico al pirofosfato, del pirofosfato al escualeno, del escualeno al anosterol, del anosterol al colesterol. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Sí. Lo vamos a ver entonces de una manera más cercana. Tenemos 2 acetilcoenzimas que las ven aquí. Estas 2 acetilcoenzimas se unen por medio de una teolasa, pierden el CoA, ¿de acuerdo? Y una SH. Luego se forma acetoacetilcoenzima A, entra una molécula de agua, por eso es que la va a sintetizar. Entonces se pierde el CoA-SH porque entra otra acetilcoenzima A y tenemos que quitarle lo mismo que le quitamos a la previa, que es un CoA-SH, y se forma la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A, y esta va a ser modificada por la 3-hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, lo que permite que aquí entonces sea el punto de bloqueo del colesterol. Estatinas, por ejemplo, simvastatina, aquí es en donde tienen su principal acción. De esta vamos a formar el mevalonato, que es el primer punto que se inhibe cuando estamos en la síntesis del colesterol. Cuando hacemos los pasos en grandes, cuando vemos más a detalle cómo el ácido mevalónico o el mevalonato se va a volver mevalonato 5-fosfato, mevalonato 5-pirofosfato, isopentenil 5-pirofosfato, y entonces van ganando fosfatos hasta que se vuelve farnesil pirofosfato, escualeno, y la nosterol que va a llevar al colesterol. Entonces, acuérdense que el farnesil nos va a ayudar para la vía de las ubiquitinas,
Y este también puede generar geranil pirofosfato, y este va a ser el más importante para la formación de proteínas. Como el colesterol no puede circular por la sangre por él mismo, entonces el colesterol se tiene que, o sea, porque tiene que viajar a distintos lugares, que es a la membrana, tiene que ir a la formación de ácidos biliares, vitamina D, hormonas esteroideas, etcétera, se tiene que atrapar por medio de los kilomicrones que lo van a traer en su membrana y que lo van a repartir por todos lados, ¿ok? Entonces, esta imagen se las puse porque no vamos a ver con detalle, pues son un montón de reacciones que además lo importante que aquí deben de saber es que debido al colesterol, vamos a empezar a hacer modificaciones en el colesterol poniéndole oxígenos. Ajá, estos oxígenos los vamos a ganar a través de agua y de paquetes de energía. Vuelvo a repetirles, lo que deben de saber es que cuando un NADPH pierde sus hidrógenos es porque le está poniendo energía a esta molécula. Entonces las moléculas van ganando energía de tal forma que del colesterol y del hidrohidroxicolesterol se va a formar algo que es muy importante, que es la pregnenolona. La pregnenolona va a formar, por supuesto, 17-hidroxipregnenolona, dihidroxipregnenolona, que va a llevar finalmente a progesterona. Y la progesterona va a migrar, Klinker, por favor, va a migrar a mineralocorticoides. Estos mineralocorticoides van a hacer que se vuelvan glucorticoides, y estos glucocorticoides va a formar andrógenos y estrógenos. Lo que quiere decir que el precursor de todas las hormonas esteroideas, que en esas se incluyen las hormonas sexuales, vienen del colesterol. Por lo tanto, cuando inhibimos el mevalonato, también tenemos una disminución en la formación de las hormonas esteroideas. ¿Ok? Esta es otra vía en donde ustedes pueden ver las reacciones finalmente de cómo se vuelve estrona, estradiol, progesterona, dihidroxiprogesterona, 17 progesterona, en donde vemos colesterol, pregnenolona, progesterona, 17 pregnenolona va a ir a progesterona, dihidroepiandrosterona, que va a ir a androstenediona y va a ir a estrona, androstenediol, que va a ir a testosterona, dihidrotestosterona y estradiol. Todas estas van a depender del colesterol. Entonces, ojo, aquí hay dos cosas que quiero que vean. Cuando inhibimos el colesterol en su síntesis de nuevo, ¿qué va a mantener estas vías activas? La ingesta de colesterol. Si nosotros bajamos la ingesta de colesterol, el colesterol va a ser formado por síntesis de nuevo, ¿no? Entonces, es importante que tomen en cuenta que en los pacientes que tienen desnutrición crónica, estos pacientes van a tener una disminución muy importante del colesterol. Y esto va a ser disfunción total en las hormonas esteroideas. ¿Ok? Doctora, Vale. ¿esa es la principal razón por la que las mujeres con desnutrición tienen irregularidades en el ciclo menstrual? Es una de las principales causas, sí. La grasa baja, las reservas grasas bajan de tal forma que la paciente no puede hacer más lipólisis, pero además, al no tener grasa periférica y no tener, porque nosotros obtenemos estrógenos a través de la grasa periférica por una forma de colesterol. Entonces, efectivamente, la inhibición o la utilización de los sustratos de colesterol de manera excesiva hace que no formes hormonas esteroideas y que el ovario no tenga el estímulo correcto para poder hacer el crecimiento endometrial y la menstruación. Eso es correcto. Por eso se presenta también amenorrea cuando hay anorexia, perdón. Cuando hay anorexia, que es un tipo de desnutrición, también en desnutrición tenemos amenorrea. Ok, gracias.
Estas vías las vimos muy rápido. La que más me importa que conozcan es la del colesterol. La siguiente que tenemos pendiente es la formación de los kilomicrones. Y si nos da tiempo, revisamos estas vías, cómo se forma las hormonas esteroideas, las hormonas ováricas, todas las que son precursoras. No se las voy a dar a detalle porque tenemos el tiempo encima. Pero, o sea, si nos da tiempo, vemos estas y cómo se utiliza la aromatasa, sobre todo la periférica, las hidroxilasas, etcétera, que es bien bonito, y la formación de kilomicrones. Si no, ya saben que en los kilomicrones se transportan estas moléculas. El que más me importa es el colesterol. Que les quede claro que el colesterol es fundamental, porque cómo lo satanizan. Quisieran que tuvieran 20 de colesterol, y la razón es, colesterol bajo es igual a desnutrición. Entonces, por favor, es muy importante. Y también que sean muy conscientes que el uso de estatinas es importante que sea muy racional. Por eso la guía de práctica clínica dice claramente que para utilizar estatinas en las diferentes dislipidemias, tenemos primero que instaurar cambios en el estilo de vida, una ingesta menor a 200 miligramos de colesterol al día y controlar el tipo de grasas que estos pacientes consumen. Porque a la hora en la que hacemos una inhibición importante de esta vía, estamos afectando la vía de la ubiquitina, estamos afectando la coenzima Q10, estamos afectando la formación de hormonas esteroideas, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, solamente el paciente que tenga un colesterol malo, LDL muy alto, triglicéridos muy altos, o un colesterol que no ha mejorado con dieta y ejercicio, solo así tendríamos que dejar una estatina. Pero antes tenemos que utilizar los recursos de cambio en las modificaciones en el estilo de vida. Si nos da tiempo, vemos cómo se forman los kilomicrones y cómo se forman las demás enzimas, las demás hormonas. Pero básicamente, si ustedes saben que se transportan kilomicrones y que es el precursor de todas las hormonas, y es el alimento además de todas las glándulas, ustedes van a poder que el colesterol es fundamental y que por eso existe una síntesis de novo del colesterol. Lo vamos a, si nos da tiempo, incluso después del curso, si ustedes quieren que yo se los dé, agendamos una clase, aunque ya no lo veamos dentro del curso, ¿no? El punto es que lo sepan. Vamos a ver. ¿Dudas ahora? Bien, básico y claro, la síntesis del colesterol. Chicos. Sí, Creo doctora. que... Sí, Sí. doctora. ¿Ya se durmieron o qué? No, aquí estamos. Bueno, si quieren hacer la síntesis del colesterol de manera larga. No, gracias. A Con, ver, con los 5 ya están bien, los 5 pasitos. son 5 pasitos, ya está. Pero además en la práctica ya saben de dónde viene este rollo. ¿Sí? Sí, doctora. Sí. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver el ciclo de Krebs. Mi favorito. Del de todos. Es bien bonito. En serio, es bien bonito. Bueno, ¿qué pasó antes? ¿Y no se sabe el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs, dice mi química favorita, que es como las mujeres. Es hermoso, pero es difícil de entender. No, yo creo que el ciclo de Krebs es muy fácil. El ciclo de Krebs es aprendértelo y olvidarlo otra vez. Por favor. No es Ay, Por dos. Aprendérselo para el examen, olvidarlo. y así van a ser Hijo, como siempre. no es cierto. No. ¿Cómo olvidar el ciclo de Krebs? Niños, bueno, pues es Ya que... está el rap, está bueno, está bueno. No, pero sí está bonito. Está Bueno, bonito. entonces el ciclo de Krebs
que fue en 1937 descrito por Hans Krebs y por eso tiene su nombre. También le podemos llamar ciclo del ácido cítrico por la primera reacción, o ciclo del ácido tricarboxílico, que también es por su primera reacción. Nosotros debemos de entender que se llama ciclo precisamente porque empieza en donde termina, tiene 8 reacciones enzimáticas fundamentales, y lo más importante es que nosotros vamos a tomar 2 carbonos y vamos a oxidarlos hasta CO2 y agua con un alto rendimiento energético. A esta molécula, al contrario de darle energía, le tenemos que sacar energía. Para eso es el ciclo de Krebs, para aprovecharnos de él y obtener energía de él. ¿Dónde se va a realizar? En la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y vamos a obtener energía de forma aeróbica. Es otra vía, el ciclo de Krebs, sí, pero acuérdense que vamos a obtener energía por medio del lactato en vía anaeróbica. Lo más importante de esta vía es la generación de ATP. Es gracias a la que se mueven, respiran, comen, se ríen del ciclo, etcétera, ¿no? Entonces, el ciclo de Krebs es un ciclo muy importante porque en este ciclo vamos a metabolizar esta energía que vamos a consumir a través de los alimentos. Los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos, porque es lo que necesitamos para poder estar vivos. ¿Cuáles son los elementos más importantes del ciclo de Krebs? Primero, la glucosa. Gracias a la glucosa vamos a tener el precursor del ciclo de Krebs, o sea, la acetilcoenzima A. Las enzimas, por eso la glucosa o los hidratos de carbono son fundamentales en la dieta. Las enzimas que van a tener, que son 8 enzimas condicionantes y 8 pasos condicionantes, y la forma en la que vamos a utilizar y a dar energía a través del ciclo de Krebs, que es el ATP, el FAT y el NAD. Básicamente, las enzimas, las reacciones, o vamos a hacer un resumen de las reacciones, es cuando el oxalacetato, que es el primer paso, o sea, la primera ruta metabólica, la primera molécula metabólica del ciclo de Krebs, se va a condensar con el acetilcoenzima A y esta unión va a formar citrato, así tal cual. Si se aprenden las 8 reacciones tal cual, las vamos a ver ahorita. Después, el citrato se va a isomerizar a isocitrato en 2 fases. Yo les voy a enseñar eso, no se preocupen. Estas cosas ocurren tan veloces, este de quitar agua y poner agua, realmente se considera una misma reacción, por eso se llama 2A y 2B, porque lo que creemos o lo que pensamos es que se hacen tan veloces y solamente quita y pone agua, que realmente no lo consideramos 2 reacciones distintas. Al final, como les decía, solo quita y pone agua. El isocitrato se va a descarboxilar y se va a oxidar hasta que llegue al alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se va a descarboxilar y se va a oxidar hasta llegar a la succinilcoenzima A, y la succinilcoenzima A va a generar un enlace fosfato de alta energía que se vuelve GTP, o sea, el que se le acerca es un GDP y lo va a volver GTP, y esta se llama fosforilación a nivel de sustrato, y este succinato se va a oxidar a fumarato y la adición de agua va a producir malato y el malato va a regresar a oxalacetato y el oxalacetato se va a condensar con una nueva molécula de acetilcoenzima A para volver a formar citrato y volver a realizar el ciclo de Krebs. ¿Cuáles son las enzimas más importantes del ciclo de Krebs? La citrato sintasa, la aconitasa, la isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la succinilcoenzima A sintasa, la succinato deshidrogenasa FAT2, la fumarasa y la malato deshidrogenasa. Ahorita la vamos a ver. Importante saber cuál es el balance energético del ciclo de Krebs, porque lo que tenemos que saber es cuántos ATPs genera por cada ciclo. Y lo importante es, 1, vamos a tener un NADH en la mitocondria que genera 3 ATPs. Recuerden que cada NADH da 3 ATPs. Por 3 NADH por cada ciclo da total de 9 ATPs. Un FADH va a generar 2 ATPs en un ciclo y nos da 2 ATPs. Y un GTP, que era GDP, que se vuelve GTP, entonces en el ciclo nos da 1 ATP.
dando en total 12 ATPs de energía total por cada vuelta del ciclo de Krebs. La regulación del ciclo es muy importante, va a requerir 3 enzimas reguladoras. Fíjense, es muy distinto que veamos todas las enzimas, pero las enzimas reguladoras son 3. La citrato-sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Eso es muy importante porque gracias a este ciclo no solamente vamos a obtener energía, sino que además de este ciclo se van a derivar otras vías metabólicas. El ciclo de Krebs es el centro de la unión de muchas vías metabólicas. ¿Cuáles? Gracias a la formación de citrato, vamos a formar ácidos grasos diesteroles. Gracias a la formación de alfa-cetoglutarato, por medio de la glucosa, vamos a tener aminoácidos, como por ejemplo glutamina, glicina, prolina, arginina y bases púricas. De la succinilcoenzima A vamos a obtener porfirinas y grupos hemo. Del oxalacetato vamos a obtener glucosa y aminoácidos glucogénicos y aminoácidos como aspartato y ahí se ven que no me acuerdo cuál es, que ahorita se las digo, pero vamos a obtener estos otro tipo de aminoácidos que pueden ser los cetogénicos. De tal forma, bueno, básicamente para que sepan cómo se van formando, lo que necesito que vean de este cuadro, básicamente, es que para el oxalacetato más la acetilcoenzima A necesitamos una molécula de agua. El citrato, para volverse, o sea, para modificarse, sigue teniendo el agua, pero después se va a modificar para volverse isocitrato, que ese es en donde les decía, le ponemos y le quitamos agua, que es una misma reacción. Luego vamos a necesitar NAD, que se va a volver NADH, ahí le está robando energía a la molécula. Luego vamos a tener este GDP que se va a volver GTP, luego este FAD que se vuelve FADH, luego el fumarato va a volverse malato y otra vez el oxalacetato tiene otro NAD que va a volverse NADH. Vamos entonces a revisar el ciclo. Perfecto. Entonces, en la primera reacción, el oxalacetato, que el oxalacetato lo tenemos aquí, ¿todos me siguen? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. El oxalacetato, que es este que tenemos aquí, tiene 4 carbonos. 4 carbonos. Cuéntenlos. 1, 2, 3, 4. Esta quiere decir que es una molécula en equilibrio porque tiene 4 carbonos, es un número par, los carbonos están pareados, 4 carbonos. Llega la primera enzima que es la citrato-sintasa. Es sintasa porque sintetiza. Y entonces le mete al ciclo una acetilcoenzima A, la avienta y le dice, órale, vas. Y entonces, esta acetilcoenzima A tiene que perder su colita de coenzima A para que quede solo el acetil. Entonces, lo que está en rosita es lo que se va a quedar y va a perder la coenzima A y su S. ¿Cómo la va a perder? ¿Cómo se la va a llevar? Pues se la va a llevar a través de una fase que se llama condensación y esto es porque le vamos a meter agua. Si no le quitamos esta molécula, la acetilcoenzima A no tiene este carbono libre. Déjenme, vuelvo a dibujar, que eso ya no me hacía feliz, pero ahí les va. Gracias a que esta molécula de agua se mete aquí viene de metiche, podemos perder esta colita aquí, porque es esta colita que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues le metemos agua y un hidrógeno se lo ponemos aquí para que se lleve esta colita. Pero otro hidrógeno se lo vamos a pegar acá. ¿Por qué tenemos que liberar este carbono? Para que se pueda parear con el oxalacetato. Si no hacemos esta, o sea, si no le quitamos este carbono, entonces la acetilcoenzima A se encuentra estable y no se le tiene que pegar a nada. Entonces, se quita el hidrógeno de la acetilcoenzima A, se lo pasa al oxígeno del oxalacetato, rompe un enlace de carbono, se lo da al hidrógeno, pero entonces el carbono queda otra vez en 3 enlaces y deben ser 4. Y la acetilcoenzima A también se queda con 3 enlaces. Y entonces dicen, bueno, amiga acetilcoenzima A con oxalacetato, únanse.
para que se estabilicen y entonces se vuelve a estabilizar la molécula con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, siendo 6 carbonos un número par, estabilizando la molécula. ¿Vieron? Sí. Ok. Si no me entienden, díganme, por favor. Bueno. Entonces, esta es la parte que estamos conservando finalmente de la acetilcoenzima A. ¿Qué va a ocurrir después? Ya tenemos este que se llama citrato. Entonces, se forma el citrato, que es la unión entre el oxalacetato y la acetilcoenzima A, que ya perdieron la colita de la S-CoA, gracias a que se les puso una molécula de agua, y esa molécula de agua se llevó un hidrógeno que le quita el oxalacetato y otro hidrógeno que le quita su colita de S-CoA, la acetilcoenzima A, dejándolos libres y que se puedan aparear para poder formarse y entonces formar este citrato que tenemos aquí. Entonces ahora va a tener 6 carbonos. Por lo tanto, se vuelve ácido tricarboxílico o ciclo del ácido cítrico por esta molécula, por el citrato. La siguiente fase del ciclo de Krebs es la dehidratación o deshidratación. ¿Cómo va a funcionar? Llega la enzima número 2, que es la aconitasa. Esta enzima número 2 llega y dice, a ver, este grupo OH no me gusta. Este grupo OH no me gusta ahí. Entonces lo va a mover. Cuando lo mueve, deja el carbono 5 descubierto. Se lleva ese OH. Al dejar el carbono 5 descubierto, por supuesto, la molécula se vuelve inestable. Entonces, va a soltar otro hidrógeno. Entonces, al soltar 2 hidrógenos, se vuelve H2O. Entonces, suelta agua. Por eso se llama dehidratación o deshidratación. Porque el ácido cítrico se deshidrata, pierde agua. ¿Ok? Para que se vuelva a estabilizar el citrato, ¿ok? Para que se vuelva a estabilizar el citrato, se vuelve cis-aconitato. Es el citrato sin agua. El citrato para esta estabilización tuvo que soltar un hidrógeno. ¿Ok? Entonces, además de esto, para poderse estabilizar, formó este doble enlace. Para tener 1, 2, 3 carbonos, pero como no puede estar con 3, forma este doble enlace y estabiliza la molécula. Estas son las dos que les digo que son tan rápidas, que es poner y quitar agua, que se considera una sola. Porque entonces se destabiliza, forma un doble enlace y viene el agua otra vez y se mete. Pareciera que esta molécula de agua llega aquí para estabilizar al aconitato. Pero en realidad la aconitasa, por eso se considera además una misma reacción, porque es la misma enzima que le quita agua y le pone agua, lo convierte a isocitrato, porque va a romper este doble enlace. Pero entonces dices, bueno, entonces ¿qué modificó? Si le puso agua y le quitó agua, pues debería de quedar igual en citrato, pero en realidad no, se vuelve isocitrato, porque si se dan cuenta, aquí lo que ocurrió, aquí, en comparación con esta, es que finalmente se movieron los hidrógenos, los grupos hidroxilos, se movieron y se separaron del carbono, quedando la parte de arriba exactamente igualita. Luego esta perdió un oxígeno, se puso aquí abajo
separando este CH2 en CH1 y CH2, pero con un oxígeno, y la colita la manda para acá. Y por eso se vuelve isocitrato. Entonces, todo este movimiento de agua, de métele y sácale, solamente fue para marear a la molécula y cambiarla de lugar. Viene entonces la siguiente enzima. ¿Ok? Esta enzima trae un paquete consigo que la enzima 3 es la isocitrato deshidrogenasa. ¿Qué es lo importante de esta isocitrato deshidrogenasa? De la enzima 3. Lo primero es que lo que vamos a hacer es que llega con un paquete de NAD que necesita cargarse. Entonces, para esto necesitamos quitar hidrógenos de las moléculas para llevarse un NAD. Queremos quitarle energía a la molécula de estos hidrógenos que tiene aquí para que entonces se prenda el NAD. ¿Ven cómo aquí sale el NAD? Aquí está el NAD. Ah, bueno, aquí cuando llega es un NAD solito. Para que le pongamos este hidrógeno y se active el NAD como una fuente de energía que va a dar ATP, necesitamos robarle a esta energía, a esta molécula hidrógenos para ponérselo aquí y generarlo acá. Para esto entonces llega el NAD triste, se tiene que robar 2 hidrógenos y entonces se va a formar NADH más H. Pero la molécula entonces se vuelve a inestabilizar porque queda de 3 carbonos. Y para quedar de 3 carbonos, pues se vuelve a inestabilizar, así que se vuelve a hacer un doble enlace. Ajá. Volvemos a formar un doble enlace. Entonces, ahora, para que podamos quitarle el carboxilo completo, este grupo, déjenme le borro. Para que nosotros modifiquemos esta sustancia lo suficiente para quitarle 2 hidrógenos, que son estos 2 de aquí, ¿ok? CH2 se mantiene, CH2 se mantiene, pero perdemos un carbono y entonces perdemos 2 hidrógenos, perdón, y se hace un doble enlace con un oxígeno, que es el oxígeno que queda aquí. Y entonces para poderse estabilizar libera un CO2. Y la liberación de CO2 que lo deja con 3 carbonos, lo que hace es que hace un doble enlace en esta parte para volver el alfa-cetoglutarato. Pero todo lo que ocurre es porque le están robando hidrógenos y le están robando energía a esta molécula. Entonces, al sacar el CO2, el dióxido de carbono al isocitrato, entonces vuelve a quedar 3 enlaces y necesita uno más. Se va a encontrar con un hidrógeno por ahí, se lo pone, pero sigue quedando débil. Esta molécula es mucho más débil y se llama alfa-cetoglutarato. Gracias al alfa-cetoglutarato, que ya se le robó un paquete de energía, llega la enzima 4. Y entonces la enzima 4, que es esta, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, lo que va a hacer es que esta también va a llegar con otro NAD. Viene con otro NAD. Ojo, los NAD son muy peligrosos porque el NAD te va a robar energía. Entonces llega con el NAD y por supuesto que quiere quitarle otra vez 2 hidrógenos a esta molécula porque necesita activarse en NADH. Entonces, llega una coenzima, dice, ¿cómo le hago para quitarlos? Bueno, pues la coenzima, ¿se acuerdan que cuando empezamos aquí en el principio del ciclo de Krebs, se liberó este SCoA aquí de la acetilcoenzima A? ¿Se acuerdan, sí o no? Sí. Sí, doctora. Entonces, esta coenzima que se liberó, esta colita de la coenzima A, SH, se mete a la molécula, libera un CO2 y entonces forma succinilcoenzima A. Esto es
porque gracias a que esa reacción soltó una coenzima, un S-CoA, de ahí se roba los hidrógenos y entonces la enzima lo une nuevamente con un CO2 del alfa-cetoglutarato, le mete la colita del S-CoA y cambia su nombre a succinil. Perdóneme, llega a succinil coenzima A, porque ya le pegamos la coenzima A. Ya notaron que aquí las dos reacciones que llevan NAD son irreversibles. Por lo tanto, no podemos robarle energía al ácido cítrico. Porque si no, al ácido cítrico, no podemos robarle energía ni al isocitrato ni al alfa-cetoglutarato. No podemos quitarles energía. Porque si no, estas vías no serían condicionantes y por lo tanto tendrían reversa. Y entonces el isocitrato y el alfa-cetoglutarato se podrían volver a cargar del hidrógeno que les están robando. Para que no se los puedas volver a robar, ¡pum! Son enzimas condicionantes porque no tienen reversa. Se forma la succinilcoenzima A. Y gracias a que se forma la succinilcoenzima A, en estas reacciones queda otra vez esta molécula con 4 carbonos. En donde viene la reacción número 5. La reacción número 5, que es lo que decíamos, que era una fosforilación a través de sustrato, lo que va a ocurrir es que trae un paquete de energía más chiquito, que es un GDP. Aquí está, miren, aquí está el GDP. ¿Cuál es lo importante del GDP? Pues que el GDP también va a robar energía. Es muy importante. El GDP necesita otro fosfato porque quiere volverse un ATP. Entonces, el GDP y un fósforo inorgánico, el cual tiene 4 oxígenos, necesita 3 para que se pueda unir al GDP. Entonces, la enzima le tiene que quitar un oxígeno al fosfato y entonces quitar la S-CoA, la colita que ya se le había pegado, y se enlaza donde estaba la coenzima A. Entonces, este pedacito de aquí, ¡pum!, lo quitamos, el doble enlace desaparece. ¡Ah! Y entonces tenemos ahora el succinato. Y le quitamos la colita de la coenzima A. Este fosfato tiene esta fórmula, tiene esta forma, tiene así. Así. Le quita así, tal cual, uno, para poderse pegar a la molécula y entonces darle un fosfato a esta parte para que se vuelva de GDP a GTP. Ya tenemos el succinato. Ya que tenemos el succinato, entonces, esta molécula ya está mucho más débil. El succinato, siendo una molécula mucho más débil, llega a la enzima 6, y esta enzima 6 tiene otro asaltador de energía que se llama FAD. Entonces, la succinato deshidrogenasa, esta sintetiza, esta deshidrogenasa, pues quita hidrógenos. Llega la succinato deshidrogenasa. ¿Por qué quita hidrógenos? Porque se lo tenemos que dar al FAD. Porque el FAD solito no genera energía. Le tenemos que robar un hidrógeno para que se vuelva FADH. Entonces, de esta molécula que tenemos aquí, este H2, se va a volver H solito para que le quitemos el hidrógeno y se forme un doble enlace porque la volvimos a desestabilizar. ¿Ok? Y también le quitamos un hidrógeno de acá arriba. ¿Ok? Entonces, como el FAD requiere 2 hidrógenos, le quita 2 hidrógenos al succinato y con eso se carga el FAD y se vuelve FADH. El problema es que otra vez la molécula queda inestable y para poderla estabilizar, vuelve a hacer un doble enlace, que es este.
Y este doble enlace entonces forma el fumarato. Y entonces el fumarato es más débil que todos los demás. Por lo tanto, vienen otras dos enzimas, la fumarasa y la malato deshidrogenasa. ¿Qué van a hacer? Estas dos son las más malvadas de todas las malvadas, porque estas dos lo que quieren hacer es robarle los últimos pedacitos de energía que tiene la molécula del fumarato. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por qué le quiere quitar? Bueno, porque todavía le falta formar más NAT. Entonces, la enzima número 7, que es la fumarasa, le va a prestar una molécula de agua otra vez. Se la da. Y se divide entre 2 carbonos esta molécula de agua. Se la prestan. ¿Ok? Quitando un doble enlace. Este doble enlace que tenía el fumarato aquí, desaparece acá. Y al quitar ese doble enlace, se forma el malato. Entonces aquí ya la última reacción con la enzima 8, que es la deshidrogenización, que es con la malato deshidrogenasa, llega con otro NAD sin hidrógeno, o sea, no está cargado para generar energía. Entonces lo que hace, otra vez, esta malato deshidrogenasa, es que esta malato deshidrogenasa lo que va a hacer es que se acerca, le quita 2 hidrógenos, carga el NAD más H, se vuelve la molécula inestable, otra vez vuelve a marearse el malato, y entonces, para recuperarse rápidamente, hace un último enlace con un oxígeno que se encuentra y se estabiliza. Y ahí el malato, gracias a que se encontró con un hidrógeno, pero perdió 2 hidrógenos, se vuelve oxalacetato otra vez, que es la molécula más débil del ácido, del ciclo de Krebs. ¿Qué vuelve fuerte al oxalacetato? A unirse a una acetilcoenzima A y volverse citrato. Porque la mezcla, la que verdaderamente trae energía, es la acetilcoenzima A. El oxalacetato es súper débil, el que la estabiliza es la acetilcoenzima A. Y vuelve a empezar el ciclo. Y así le robamos 12 ATPs a esa molécula. Le quitamos al citrato un NADH, un FADH2, un GTP, 12 ATPs. Doctora, ¿Mm? ¿por qué a veces se pone el isocitrato como D-isocitrato? Dependiendo de cómo esté la molécula, si te das cuenta, lo hacen dextro. Ah, es por el dextro. Lo gira hacia la derecha. Ya, ok. Por eso es que esta molécula la ves así de frente hacia la izquierda y cuando la hidratas al cisacotinato, gira, se vuelve dextro. Sí. Esa es de un dextro. ¿Dudas? ¿Les quedó claro? Sí. Pero entonces, tal cual como les platiqué la primera novela de la glucólisis, este tema del ácido, del ciclo del ácido, del ciclo del ácido cítrico, del ciclo de Krebs, es nuevamente una robadera de energía y engaños, porque lo único que vamos a utilizar es agua y colitas de coenzima A o de hidrógeno, o de oxígeno, perdón, para quitarle hidrógenos a la célula, porque es la molécula más importante para poder
cargar a las bolsitas de NAD para ponerles NADHH y NA y FATH para poder tomar energía. Entonces, realmente el ciclo lo que trata de hacer es modificar una misma molécula, ponerle agua, quitarle agua, ponerle agua, quitarle agua para jugar con los hidrógenos, porque estos hidrógenos son los que van a cargar a los paquetes de energía y los paquetes de energía son FADinat. Si tuviéramos que preguntarnos qué vitamina es cofactor de este ciclo, pues es la biotina, porque en su formación necesitamos FADinat para que funcione. O sea, aquí todavía podemos irnos más profundos y revisar qué vitaminas son las que están involucradas en este tema. Entonces, todo este tema de lo que se va a tratar es quitar oxígenos para cargar los paquetes de energía que nos van a dar ATP. ¿Duditas? No, doctora. Bueno, entonces, según yo, vamos a tener otra clase. Ya el miércoles es el examen parcial, ¿no? Yo les voy a preguntar de lo que les di. ¿Y después tenemos otra clase o vamos a tener otra clase adicional? Recuérdenme, por favor. Se supone que sí, ¿no? Que va de grupo. Sería la que nos dijo que va a ser después de que termine el ciclo, ¿no? ¿O teníamos otra parte? O sea, el 16 es su examen final, ¿no? No, el examen debe de ser en esta semana o no sé a qué se refiera más. Dije examen final. Por el final. Ok. Sí, el normal como tal sí debería ser el miércoles, creo. Ajá, el parcial es este miércoles. Y el final lo tengo marcado como el 16. Salvo que ustedes tengan otra cosa. Sí, doctora, de hecho sí esas son las fechas que están marcadas como tal en el calendario. Ok, entonces, para poder ver... Entonces, las calificaciones, lo que estaba pensando es de que, ¿por qué no el examen que sea el miércoles? Y si no alcanzamos a dar la retroalimentación como tal, para que sea la retroalimentación. ¿Qué día la retroalimentación? Pues sería el día que usted quisiera. Tiene una semana a partir, creo que es desde mañana hasta el martes para usted subir calificaciones y todo eso. Entonces puede hacer el examen. El examen sí tiene que ser el día miércoles, pero usted puede dar la retroalimentación otro día. O puede ser que sea el examen ese mismo día y al igual que se den las calificaciones el mismo miércoles. Uh-huh. Sí, se pueden dar las calificaciones del parcial el mismo miércoles. Yo no, o sea que es este miércoles el parcial. La verdad es que no sé quién nos va a promediar. Eso es algo que yo no tengo idea. O sea, porque entonces no les puedo decir quién exenta o quién no, porque según yo, ustedes tienen una exención permitida con 9, ¿no? Así es, la mayoría del salón se va a ir a final. En general, nada más poquitos, creo que como 4 no se van a ir, algo así, pero la mayoría nos vamos a ir a final. Entonces, y tiene que ser bueno, es que no se puede saber porque el profesor dijo que el de práctica mencionó que hasta el día viernes aproximadamente tendría las calificaciones.
en general de práctica. Entonces, no sabríamos como tal cuál es nuestro promedio final hasta pues que usted la suba a plataforma. Bueno. Entonces, si la mayor parte de ustedes se van a ir a final, lo indicado sería que sería el final el 16 de junio, que me vuelvan a buscar otro espacio 10, 11, 12, 14 o 15 de junio para poderles dar. Doctora, pero la semana de exámenes normales va del 9 al 16 y se supone que la semana de finales es la siguiente. Entonces el 16 tenemos clase y el 23 hacemos examen final. Es que lo que nos habían dicho antes era que el 21 de junio era el final. Entonces, ya El no sé. 22, el 22, ¿no? O el 21. No, según yo era el 21. ¿No? Bueno, el punto es que ya el 23 ya no habría. Se supone que ahí terminaría el curso. Bueno, ya ahí ya el curso debió de haber terminado. No, sí es 21, porque el 21 es lunes. Pues no sé. Tendríamos que preguntar. Porque además, híjole, yo les tengo que dar, les mando los videos de las sistemas abiertos y cerrados, leyes, etcétera. Lo que puedo hacer es grabarles un video de fosforilación oxidativa, biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos y degradación de proteínas y compuestos nitrogenados rápido para que lo estudien. O nos vemos en una clase para que se las dé, ya son 3 temas, ¿no? Se los doy igual rápido, como estos que son los más resumidos posibles. Pero aquí el tema es, en realidad, necesito hablar con la doctora Raga para ver quién va a hacer formalmente el examen final.